Desde que hay historia, Dios siempre ha comunicado su supremacía sobre todas las cosas. Dios siempre ha mostrado que Él está y debe estar primero que cualquier cosa en el planeta. Y es de esperarse de aquel que creó todas las cosas, es de esperarse que Dios tenga esta actitud porque Él es aquel que es la razón de ser de todas las cosas. Desde Génesis 1:1 Dios comunica que antes de Él no había ni era nada. Solo el Dios Trino. De hecho, el mismo relato de la creación enseña que Dios es el que hace, ordena, decide, establece, juzga y condena. Se puede notar evidentemente que el protagonista de ese relato, como de toda la historia, es el Dios Trino. Y las evidencias bíblicas demuestran claramente cómo Dios demanda rendición absoluta ante Él. Pero también Dios reclama nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras delicias. Es algo que es intrínseco del ser de Dios. Todo se le debe a Él y que todos se le deban a Él. Deuteronomio 6:4 dijo, por eso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios ha de tener el primer lugar en todo. Él es Dios. En la actualidad hay muchísimos que intentan predicar a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, como el adorno que le falta a su vida. Invitan a las personas que vean que es bonito seguir a Cristo, que es algo bueno, pero opcional. De hecho, el ir a la iglesia y llamarte cristiano te puede dar un estándar social más alto, puesto que ya no haces las cosas que hacías antes. Y te hace una persona ejemplar decir que eres cristiano. Te hace una persona ejemplar decir inclusive que Jesús te resolverá todos los problemas. Otros hablan de que ser cristiano es subir el nivel de vida. Pues Cristo es sinónimo de éxito. Él te puede dar lo que le pidas, porque tú eres hijo del rey. Los negocios serán triunfales, porque si pides algo con fe se te dará. Los montes se moverán y podrás derrotar todos los gigantes que tengas. Algunos predican a Jesús de esa manera. Jesús pasa a ser un genio de la lámpara, un talismán, un amuleto. Alguien que no quiere incomodarte en la situación que estás, al contrario, Él está dispuesto a que te tomes tu tiempo en algunas cosas porque Él es un caballero. Puedes usarle cuando quieras con fe y está bien si lo dejas a un lado hasta que lo vuelvas a necesitar. Tu vida, dicen algunos, será llena de paz y sin necesidades si buscas a Cristo. Es como comprar un buen producto. Eso es lo que dicen algunos. En estos tiempos el amor de Dios, lamentablemente, el amor de Dios expresado en la muerte de Cristo ha llegado a ser la licencia para el pecado y la independencia. Se dice, epa, deja a esa persona así, la carne es débil, pobrecito, hay que perdonar. No puedes juzgar porque Dios es amor. El amor de Dios se ha malinterpretado al punto de decir que como Dios ama a todos, Él les dará la oportunidad a todos de ir al cielo, sea en lo que confíen y crean. Insiste,
se busca a Cristo con una mala concepción de la verdad. No se entiende las implicaciones de seguir a Cristo. Dicen ir en pos de Cristo, pero no conocen a Cristo. Dicen ir en pos de Él, pero van en pos de beneficios carnales, temporales y terrenales. Pero como ya dije, Dios es Dios. Dios es el centro del cosmos conocido y no conocido. Dios es el centro del universo. Es justo que Dios sea el centro entonces de nuestras vidas y que así lo demande de sus criaturas y de todos nosotros. Eso fluye naturalmente de su esencia. Él es necesario y suficiente, nada más lo es. Por esta y otras razones es que Jesús dice estas palabras que estaremos considerando hoy. Lucas 14:25 dice, en adelante, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro pasaje lo estaremos viendo hoy de la siguiente manera. El discípulo y la familia. El discípulo y la vida. Lo importante de considerar el discipulado o ser un discípulo. Y en cuarto lugar, el discípulo y lo que tenemos. Antes de comenzar con este bosquejo, quisiera hablar un poco del contexto en el que estaba Jesús cuando dijo estas palabras. Jesús acababa de salir de casa de uno de los fariseos y le había confrontado con respecto al día de reposo. También le confrontó con respecto a la autoexaltación de los hombres y además les confrontó con las excusas que dan algunos para cumplir con la invitación de cenar con Jesús en aquel gran día. Jesús se dirige a los fariseos para decirle a través de una ilustración que ellos, los que fueron invitados primero a la cena, le rechazaron con excusas baratas. Y por sus excusas y por su rechazo, se invitan a traer a la cena a aquellos necesitados, pobres, cojos, mancos y ciegos. Y además, mandó a traer a la cena a aquellos que estaban en los caminos y en los vallados. Jesús les dijo en otras palabras, los gentiles han sido invitados a la cena y no han puesto excusas como lo hicieron ustedes. Y esto tiene sentido, por cuanto los destinatarios principales de la carta de Lucas son gentiles o es un gentil. Y como aprendimos una vez, el evangelio más cronológico de la Biblia es Lucas. Así lo describe en el capítulo 1. Así que Lucas, después de narrar lo que pasó en casa de los fariseos, cambia de escena
y les trae a sus destinatarios este pasaje que habla acerca del verdadero discipulado. Y así se titula este sermón: el verdadero discípulo. El verdadero discípulo. Ahora, entrando un poquito más en tema, nos damos cuenta que el verso 25 dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Cuando lo vemos detalladamente, nos damos cuenta que hay varios pasajes que nos dicen que las multitudes seguían a Jesús y también nos dicen las razones de seguir a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Lucas, versículo 29, dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién era más que Salomón? Jesús. Este pasaje nos demuestra que querían seguir a Jesús por las señales. Luego, en otro evangelio, Juan capítulo 6, versículos 26 y 27, nos da otra razón por la cual las multitudes seguían a Jesús. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice Jesús, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De manera que en este otro pasaje, Juan nos enseña que ellos seguían a Jesús porque querían saciar su hambre física. Y créanme, hizo un milagro y multiplicó los panes y los peces. Y cuando examinamos otros pasajes, notamos que Jesús era un boom, la celebridad del momento. Hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, echaba fuera demonios, y todos querían ver un espectáculo más antes que ver al Mesías. Era tan poderoso Jesús que inclusive capacitaba a otros hombres sencillos para que echaran fuera demonios y sanaran enfermedades. Era un boom. Pero en esta porción en particular que vamos a evaluar hoy, se le pudo haber añadido otro motivo a la gente que le seguía. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Para dónde iba Jesús? Para Jerusalén. Aunque Jesús les acaba de decir una vez más que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres, es decir, iba a morir, muchos todavía veían en Jesús, en ese viaje a Jerusalén, como el camino a la exaltación terrenal de Jesús. ¿Cómo es eso? Bueno, ese camino era el camino de la exaltación, donde derrotaría a Roma y los liberaría del yugo, donde Jesús consumaría su reino terrenal. Y ellos dijeron: vamos para allá. Muy posiblemente muchos de esa multitud iban tras Jesús por odio a Roma, pero no por amor a las enseñanzas de Cristo y a Cristo mismo. Quizás iban tras Jesús por exaltarse junto a Cristo en su reino terrenal e inmediato, pero no por lo que realmente Jesús vino a hacer y lo que él mismo había enseñado de su reino. Por ejemplo, algunos querían estar a su derecha y otros a su izquierda, ¿verdad?, de sus discípulos. Querían prominencia en su reino. Su apreciación de lo que pasaría y los motivos de estas personas seguían siendo errados. ¿Seguían a Jesús? Sí, por las razones incorrectas. Por eso fue que después que Cristo muere, quizás
se dispersan los que le seguían y son pocos los que quedaron fielmente como creyentes. Los demás dudaron y se entristecieron. Los de camino de Emaús son una muestra de ello. Lo interesante de esto es que Jesús sabía la percepción que muchos tenían de él. Él lo sabía. Y mis amados hermanos, a diferencia de los maestros de hoy en día, que lo que buscan es fama, dinero, popularidad, números en cantidad de personas y números en billetes, Jesús no fue así. Jesús no fue así. A Jesús no le importaba que le siguieran muchos por las razones incorrectas. Y siguiéndole la multitud, se volvió y les dijo. Jesús entendía por qué muchos le seguían. El hecho de que muchos le siguieran no era evidencia para Cristo de que le estaban siguiendo por lo correcto, de que le estaban siguiendo porque le amaran de verdad. Así como no es evidencia determinante que algunos vengan a la iglesia. Jesús no quería muchos por lo incorrecto. Si era necesario, él quería pocos por las razones correctas. Alguien dijo, el propósito de Cristo no era reunir a una gran multitud de gente sin cometido. Su propósito era reunir a un grupo de personas altamente cometidas, discípulos que arriesgaran sus propias vidas para llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Con esto en mente, vamos a nuestro primer punto. El discípulo y la familia. Y al empezar quiero dejar claro algo importante. Jesús en este pasaje, cuando habla de discípulos, se refiere al creyente, aquel que ha creído en él, que ha entendido quién es Jesús y le recibe como Señor y Salvador. Ese es el discípulo que luego lo mostrará con algunas evidencias que vamos a ver. Vamos a ver lo que dijo Jesús cuando se volvió a la multitud. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí se presenta uno de los tres grandes contrincantes, contendientes de Cristo. ¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, aquí se presenta uno de los ídolos de los hombres, la familia. La familia. Y aunque suena sumamente agresivo este pasaje, no es la intención de Jesús despreciar la familia. No es la intención de Jesús que literalmente aborrezcamos u odiemos a nuestra familia. La intención aquí de Jesús es colocar cada cosa en su debido lugar. Cada cosa en su debido lugar. Cuando Jesús dice, y no aborrece, los eruditos coinciden que esta es una expresión que quiere comunicar amar menos. Amar menos, de manera que lo pudiésemos leer así. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanos, amar menos. No es que hemos de odiar a nuestros familiares. No es que hemos de darle la espalda a nuestros familiares o tener una conducta islamista extrema por cuanto debemos aborrecer a nuestros familiares, entonces debemos hacerle daño. No. Lejos esté de nosotros decir eso. No es eso lo que comunica Cristo. Jesús simplemente pone en perspectiva la multitud que le seguía. El que venga en pos de mí debe amar menos a sus familiares y debe amarme más a mí. Si vienes en pos de mí, que sea por mí, no por otra cosa. Y aquí es interesante que él especifica. Él especifica padre, madre,
mujer, hijos y hermanos y hermanas. En otras palabras, lo que quiere decir es que ningún vínculo familiar, en la medida que sea, será suficiente para que reclame el lugar que solo a Cristo le pertenece a nuestras vidas. Ninguno, por importante que sea. Alguien, hablando de ese amor que nosotros tenemos por nuestros familiares, dijo lo siguiente: nada es superior por ley natural para un hijo que el amor a los padres, y para un padre el amor al hijo. Y saben, para los judíos no era diferente. Para los judíos de la época, ellos también amaban mucho a su familia. Los judíos eran personas que dan y poseen un gran amor hacia la familia, mucho celo por ella. Los hijos, al crecer, aprendían la profesión del padre y luego trabajaban juntos. El padre era la autoridad del hogar sobre la mujer, hijos, criados, esclavos, etc. Para un judío, la reputación y honra familiar también era algo muy importante, por lo cual sus miembros procuraban tener una vida de ejemplo para mantener cierto estatus. Los judíos entendían que Dios ordenaba que los hijos debían ser sumisos y apacibles con sus padres. De hecho, la consecuencia de la rebeldía de un hijo bajo la ley mosaica era literalmente fatal. Deuteronomio 21:18 en adelante dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vean lo importante que era para los judíos la honra de sus padres. No es como nosotros ahorita: bueno, me voy de la casa, me voy ya. No, señor. Tenemos aquí un ejemplo escritural de lo que podía significar para el hijo de un judío seguir a Jesús. Hermanos, la deshonra y humillación a la que muy posiblemente, según su cultura, se podía ver envuelto un hijo que seguía a Jesús sin el consentimiento de sus padres. Pero hermanos, esto no es solamente con los hijos en los tiempos de los judíos, sino con el resto de los vínculos familiares. Imagínense a alguien que quisiese seguir a Cristo en contra de las enseñanzas de los del Sanedrín. Para cualquier miembro de una familia judía podía significar literalmente desprecio y quedar excluido de la familia según sea el caso. Eso significaba para un judío seguir a Cristo cuando esa familia no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Ay, pastor, pero eso no es así ahorita. Bueno, aunque en la actualidad no saquen a los hijos a las puertas de la ciudad para apedrearlos, nosotros sabemos también que en nuestra época podría significar ser despreciado, castigado y expulsado de una familia si decidimos o si deciden creer en Cristo. Las cosas tampoco es que son tan fáciles ahora. Muchos han sufrido el desprecio de sus familiares por decir: amo a Cristo y ahora vivo para Él y quiero obedecerle. El obedecer primero a Dios antes que a nuestros padres, cuando los padres promueven en los hijos la desobediencia a Dios, seguro será doloroso, seguro. Pero ahí un hijo debe decidir a quién ama más. ¿A quién ama más? Mis queridos hermanos,
Nuestro Señor enseña que la familia es muy valiosa, es digna de honrar. Pero aunque es valiosa y digna de honrar, la familia, aunque es un regalo precioso donde podemos y debemos mostrar el amor que tenemos por Cristo, sin embargo, en comparación con Él, debe tener un lugar adecuado en nuestras vidas. Aunque tomé como ejemplo la situación de un hijo, esto tiene que ver con todos los tipos de lazos familiares. Uno de los puntos de este pasaje es que en todo contexto que te identifiques como familia, Cristo ha de ser superior. Y ojo, lo demuestras amando a esa familia como Dios te mandó a amarla, respetándola, pero enseñándoles también a ellos que Cristo gobierna sobre tu vida. A veces es difícil digerir esto, sin embargo, voy a usar las palabras que Spurgeon dijo en algún momento. Él decía, tal vez has oído la historia del mártir John Rogers, que iba a ser quemado vivo en la hoguera por causa de Cristo. Y ya que sus enemigos no habían podido moverlo de su constancia, intentaron hacerlo una vez más mientras el buen hombre se dirigía a ser quemado. ¿Qué hicieron? Trajeron a su esposa y sus 11 hijos a verlo y todos estaban llorando. Y arrodillándose ante él, le rogaban retractarse. Su esposa le rogaba, mi esposo, no seas caprichoso, no vayas a la hoguera. Y cada uno de sus hijos le dijo, papá, vive por mi causa y por la mía, padre. ¿Se imaginan esa escena? Esta fue una prueba que el buen hombre no había esperado. Y mientras estaba allí, rodeado de sus seres queridos, dijo, Dios sabe lo mucho que los amo a todos y que por amor a ustedes yo haría cualquier cosa. Con la conciencia tranquila lo haría para hacerlos felices. Pero en comparación con Cristo y su evangelio, que amo con todo mi corazón y alma, tengo que dejarlos a todos ustedes. Y tengo que ir a dar mi cuerpo para ser quemado por la verdad de Cristo. Por lo tanto, no lloren ni rompan mi corazón. No lloren ni rompan mi corazón. Fue hecho grandiosamente, dice Spurgeon. Y Spurgeon le decía a los que le escuchaban, es probable que puedas tener una mejor idea del significado de este texto con esa historia que con las palabras que yo puedo usar. Eso es lo que quería enseñar Jesús. Debemos poner en su justo lugar a la familia y darle a Cristo el lugar que le pertenece en nuestros corazones. En segundo lugar, veremos el discípulo y su propia vida. El discípulo y su propia vida. Termina diciendo el verso 26, y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. En primer lugar, para ser discípulo de Cristo hay que amarle inclusive sobre el amor que tenemos por nuestros familiares. Y en segundo lugar, para ser su discípulo necesitamos amarle más que a nuestra propia vida. Cristo va un poco más allá ahora. Parece que no solo demanda el amor mayor que el que le tenemos a nuestra familia, sino que demanda un amor mayor para Él que el que tenemos por nuestra propia vida. Pero ¿qué podrá significar este asunto? ¿Quiere decir que todos saldremos corriendo a matarnos por amor a Cristo? ¿A suicidarnos por eso? Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ajá. ¿Qué quiere comunicar Cristo aquí?
Bueno, voy a explicar primero lo que no quiere comunicar. Dentro del mundo evangélico se usa esta expresión para decir que alguien o algo es nuestra cruz. Y decimos, sí, vale, tengo que llevar la cruz de mi esposa. Lleva tu cruz. O de mi esposa. Qué difícil es, esa es mi cruz. ¿Qué voy a hacer? Pero mi trabajo, tengo que llevar la cruz de mi trabajo, las relaciones de mi trabajo. Qué fastidio. Lleva tu cruz. Pero mi amado, llevar nuestra cruz no significa que debamos llevar o sufrir las dificultades a juro con alguien o algo. La verdad es que eso no se refiere a este pasaje. Estamos hablando de amar más a Jesús que a nuestra propia vida. Y de amar tanto a Cristo como para ser capaces de llevar una cruz. ¿Qué significa llevar una cruz? Vayamos a su contexto histórico. Imperio Romano. Los judíos estaban siendo gobernados y eran tribunos de Roma. Roma tenía métodos de justicia y tortura donde exaltaban su poder sobre sus enemigos y lo que le iba a pasar a los que fueran en contra de ellos. De manera que estamos entrando en un terreno tortuoso, desamparado y de vergüenza. Estoy convencido de que Teófilo, posiblemente como un oficial romano y gentil, al escuchar estas palabras sabía exactamente a qué se refería Cristo cuando dijo, y no lleva su cruz. Hermanos, Cristo no fue la primera persona muerta por crucifixión. Al contrario, ya era una muerte conocidísima entre las naciones que formaban parte del Imperio Romano. De manera que el que leyera o escuchara esta carta escrita por el historiador Lucas sabría con profundidad y temblor qué significa llevar una cruz en Roma. Sin embargo, quizá para los oyentes del siglo XXI se nos hace más complicado entender esta expresión. El que no lleva su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Tanto que la rebajamos a decir, ay, sí, mi cruz es el trabajo. Hermanos, amigos, la cruz era un instrumento de escarnio público. La cruz significaba generalmente la burla de todo un pueblo y que todo un pueblo estuviese de acuerdo en la pena de muerte que se le había puesto a esa persona. Se le aplicaba a lo peor de la sociedad. Y por eso es que por lo general la sociedad consentía y participaba de esa muerte. Insultos, golpes, escupitazos, humillación, maltrato. Pero antes de que comenzara la crucifixión, antes de que comenzara el peregrinaje al lugar donde serían colgados, los oficiales romanos los sometían a tortura intensa a través de una sesión de laceración. El punto de la crucifixión, en pocas palabras, era que la persona fuese torturada al más alto nivel antes y después de ser colgados. Debía ser sometido a lo más bajo, tanto con respecto al dolor como con respecto a la valoración pública. La sociedad debía verle como lo peor. Y no solo eso, sino que debían demostrárselo a través de una participación activa en todo ese peregrinaje de dolor profundo cargando la cruz hasta llegar donde habría de ser clavado con inmensos clavos a la cruz que llevaba. Los pies y los brazos no solo atados, sino clavados al madero, para consecuentemente ser levantado en esa cruz donde todo el peso del cuerpo descansaría sobre las heridas hechas por los clavos.
y la gente podía seguir ese peregrinaje. Podía llegar hasta ese lugar donde no solo con palabras, sino que también con su mirada comunicaría que el colgado se merecía ese desprecio y toda aquella tortura. Que se merecía ese padecimiento, que es lo peor de la sociedad. Tormento tras tormento, en diferentes formas, en diferentes maneras, hasta que al fin, como una esperanza inmensamente anhelada del crucificado, una esperanza sublime y consoladora, llegaba la muerte que tanto trataron de evitar el resto de su vida. Para el condenado a la cruz, la muerte sería la puerta que se debía cruzar para aliviar los profundos tormentos de la crucifixión. Pero Jesús dice, escúchese bien, y el que no lleve su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Y Jesús dice eso. Podríamos traducirlo así. El que no lleve su cruz o no esté dispuesto a llevar su cruz, no es digno de mí. Parte del propósito de hacer público la crucifixión era que el resto de la población viera lo que le pasaría a aquellos habitantes que se les ocurriera no sujetarse al gobierno romano y sus leyes. Esto producía temor y sumisión en todo el imperio romano. ¿No? Vamos a obedecer. Así que la invitación de Jesús era que debían estar dispuestos a obedecerle a él por encima de la obediencia que le tenían al gobierno romano. A tal punto de sufrir la muerte por crucifixión y el escarnio público si fuera necesario. Jesús estaba diciendo eso. ¿Ven que es más que problemas en el matrimonio y en el trabajo? Llevar su cruz implica que la persona ha de estar dispuesta a recibir hasta la última consecuencia. Pero también significa estar dispuesto a recibir y lidiar con las consecuencias de llevar la cruz en el peregrinaje de su vida, en el camino de seguir a Cristo hasta la gloria. No es un momento, es una vida. ¿Entendemos esto? Pregunto, ¿eres tú un discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a esto? Una vez más, Spurgeon. Spurgeon habló sobre este tema cuando leyó una carta de Plinio el Joven, quien escribió sobre los primeros cristianos. Mira lo que se decía. Él dijo que él sabía qué hacer con ellos, porque eran varones de buen carácter, pero eran peculiares en que en todo debían de seguir a Cristo. Ellos realmente venían con tranquilidad aún hasta el tribunal romano, sabiendo bien que si eran convictos de ser cristianos, serían matados y parecerían como añorar morir, tan ansiosos de poner su amor por Cristo antes de cualquier pensamiento de librarse del dolor o de escapar de la muerte. Las torturas que eran sometidos, no me atrevo a contar, dice. Imagina uno de ellos forzado a sentarse en una silla de hierro ardiente y otros arrastrados de los talones por caballos o arrojados de un lado a otro por toros o despedazados por bestias salvajes. Pero, ¿vacilaban o se echaban atrás los mártires? No. Se pararon firmes por la causa de Cristo y desecharon sus vidas en vez de ser hallados traidores a Jesucristo, su Señor y Salvador. Suena tosco, ¿verdad? Pero en esa cruz, mi amado hermano y amigo,
Eso que estamos describiendo. Y en esa cruz fue que Cristo te trajo salvación. Ese infierno destacó a Cristo como el amante Dios Salvador y reveló lo que tú y yo merecíamos. Por eso es que el valor de Cristo sobrepasa todas las cosas, porque no solamente lo exige de nosotros, sino que fue primero. Así que tu vida, mi amado hermano, no es tan importante. Decíamos que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, porque más bien deberíamos temer a los que pueden mandar el cuerpo o destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ahora entendemos por qué. Cristo es más importante. Más importante. Vamos a ir ahora a nuestro tercer encabezado. Lo importante de considerar bien el seguir a Cristo. Por supuesto, después de haber visto lo que hemos visto, hay que detenerse y pensar, ¿será que yo estoy dispuesto? Lo importante de considerar bien el seguir a Cristo o el discipulado. Nunca fue la intención de nuestro Señor Jesús que aquellos que le siguieran tomaran una decisión liviana, rápida y poco significativa. Jesús sabía que la decisión que iban a tomar y que exigía de ellos repercutiría en la eternidad. No era la intención de Jesús demandar de manera liviana algo que costaría la vida de esos hombres y que inclusive en su momento costaría su propia vida, porque en ese momento Cristo no había muerto. No era cualquier cosa la obra que vino a hacer el Hijo de Dios. Tenía implicaciones eternas y excelsas. No era de subestimar la obra redentora de Dios profetizada por siglos y que su clímax estaba por ser alcanzado en la cruz. No era cosa sencilla y barata. Por eso es que Cristo no era un maestro más, no era un profeta más, no era un líder religioso más, no. Él quería hacerle ver lo importante de esa decisión de seguirle, de estar con él, de amarle. De manera que a través de dos ilustraciones les invita a que evalúen con detenimiento, les invita a fijarse en lo correcto y verdadero, les invita a reconsiderar sus motivaciones, les invita a considerar por qué estaban diciendo que eran cristianos y por qué les seguían. No sea que al final nunca pudieran llegar y vencer por no considerar con cuidado lo que significa ser cristiano. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Comenzó y dijo que era cristiano y mira cómo está ahora. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Condiciones de paz le pide. Estas ilustraciones están aquí para considerar los gastos y los peligros de ser un creyente. En otras palabras, Jesús les dice, ¿ustedes se han sentado a considerar lo que significa seguirme? ¿Ustedes han pensado el por qué me están siguiendo? ¿Están usando los criterios correctos? ¿Están reflexionando si podrán seguir hasta el final?
Están considerando si podrán seguir adelante con lo que tienen en la cabeza con respecto a lo que es ser un discípulo de Cristo, con lo que significa ser cristiano. Están considerando los gastos, el costo de seguirme. Ustedes han reflexionado acerca de los peligros de venir en pos de mí. ¿Entienden quién soy yo? Yo pudiese resumir esto en lo siguiente. Hermanos, amigos, hermanos que nos frecuentan, si seguimos a Cristo por las razones incorrectas y basados en una concepción equivocada de Dios, de su reino, realmente no lo estamos siguiendo. Y peor aún, perderemos nuestra sazón de ser cristianos, nos volveremos insípidos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Jesús nos invita a pensarlo, piénsalo. ¿Estás dispuesto a obedecer las exigencias de Cristo? Jesús nos pregunta, ¿me ves a mí más valioso que tu familia, que la paz gubernamental y que aún tu propia vida? ¿Entiendes que yo me entregué para salvar a los pecadores? ¿Entiendes que no hay nada más valioso en el universo que yo? ¿Lo entiendes y puedes vivir en consecuencia con eso? Él nos advierte y nos dice, cuidado con lo que me siguen. ¿Por qué me siguen? Mejor sería, si no están dispuestos a perder, si fuese necesario, su familia, que no sigan. Pues puede que todo haya sido en vano, porque ¿quién queriendo edificar una torre? Y si no estás dispuesto a vivir con los peligros de ser cristiano, es mejor que retrocedas. Porque ¿qué rey va a la guerra si no? Yo le doy gracias a Dios porque Jesús es claro en sus demandas. No, Jesús no es el amuleto, mi amado hermano. No es el que puede salvar así nada más como si fuese una palanca. No es el que puede salvar mi familia como si aplicar una palanca. No es el que puede salvarme de la ruina o de la pobreza y entonces yo puedo salvar. No. Principalmente Cristo es el que puede salvar tu vida para comprarla para Él y hacer con tu vida lo que Él quiera. Él gobierna sobre las vidas de los que compró. De los que compró. Ya no te pertenece si eres cristiano. Y si Cristo quiere derramar tu vida en libación, y como diría alguien, que tu sangre es el evangelio, lo hará. Porque Él es digno de eso. Hermanos, para ser discípulo de Cristo, hay que estar decidido a seguir el camino pleno de renuncia, considerando lo que esto implica. Por eso vamos a nuestro cuarto encabezado, el discípulo y lo que tiene. El discípulo y lo que tiene. Si hasta aquí nos parece que es muy alto el precio, Jesús habla ahora de un tercer contendiente que hay en la vida de los cristianos, lo que tenemos, los bienes, nuestras posesiones. Versículo 33. Léalo allí, por favor. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, así que cualquiera que no está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo.
Y cuando Jesús menciona este punto, no lo menciona solamente como el último punto, sino también como una manera de generalizar y decir que si todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres no está a sus pies, entonces no puedes ser su discípulo. La exigencia es entonces amar más a Cristo que lo que tenemos. Al punto de decir, puedo perder todo lo que tengo, pero nunca perder a Cristo. Posiblemente este verso significó un llamado literal a renunciar a todo lo que tenían aquellos que principalmente estaban siguiéndole. Jesús lo dijo, síganme a muchos, déjenlo todo. Posiblemente en su momento pudo ser así. Pero de lo que sí estoy seguro es que la demanda de Cristo iba dirigida a algo más que a sencillamente renunciar a todo lo material. Iba más allá en el sentido de que demanda todo el ser de la persona, al punto de que la persona está tan absorta en su Señor que no permitirá que nada lo estorbe hasta alcanzar a Cristo. Y el hecho de que ellos estuviesen dispuestos a dejar todos sus bienes era una evidencia de que realmente querían seguir a Cristo. Una vez más, Spurgeon dijo, el diablo está dispuesto a compartir su reino con Cristo, pero Cristo no lo quiere así. Si vamos a ser sus súbditos, reinará sobre nosotros desde la coronilla de la cabeza hasta la suela de nuestro pie. Y Él no va a permitir que Satanás tenga una sola fortaleza dentro de nosotros que pueda llamar suya. No lo permitirá. Satanás tiene que irse y Cristo debe estar sobre el trono de nuestros corazones. Él ha venido, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene el imperio. La corona se sienta en su frente y no permitirá a su rival ni por una hora. No hay manera de que haya cabida, hermanos. Porque algo esté gobernando sobre nuestro corazón además de Cristo. Mis amados, esto no es más que una descripción que nuestro Señor Jesús hace del verdadero discípulo. Y tenemos el majestuoso beneficio de poder recibirlo de las palabras del mismo Jesús. A fin de cuentas, no sabemos si aquella multitud que estaba escuchando estas palabras de Jesús le siguieron, le dejaron, o si algunos fueron con él y otros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Lucas le escribe a Teófilo, un posible nuevo creyente, con el propósito de que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y yo tengo el mismo propósito, que ustedes entiendan bien las cosas en las que han sido instruidos y lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no es coquetear con el pecado y juguetear con la gracia de Dios. Porque me perdonará. No. Ser cristiano es decir, Cristo tiene el imperio en mi vida y me gobierna y a Él me debo. Me compró con su sangre preciosa y fuera de Él no tengo a nada ni a nadie más. Él es el que le da sentido a mi familia. Él es el que le da sentido a mi trabajo. Él es el que le da sentido a mi diario vivir, a mis recreaciones, a mis pensamientos, a mis profesiones. Él es quien le da forma a todo. Fuera de Él no tengo, pero si alguna de esas cosas se llega a erigir como un ídolo compitiendo con Cristo, prefiero perderlo, prefiero cortarlo, prefiero sacarlo antes que perder a Cristo. Eso es lo que Cristo quiere comunicar. Seguramente Lucas quería que Teófilo se examinase
Y como dice el pasaje, que considerase si está dispuesto a vivir conforme a estas exigencias. Posiblemente para el tiempo en el que se escribió este evangelio había una inmensa persecución y otras personas, además de Teófilo, la pudieron leer y entender más de cerca que estaban en lo correcto. Entonces eso serviría para afianzarles en la fe y que respondieran como es digno de que se responda por la causa de Cristo. Estamos siendo perseguidos. Leen esto y dicen, no importa, vamos en el camino correcto. Hermano, yo creo que esto es un llamado para nosotros también. Bendito sea el Señor que hoy se voltea a Nueva Vida y a los que escuchan y les dice que si somos sus discípulos, hemos de amarle más que a nuestros familiares, que a nuestra vida y lo que tenemos, que si somos sus discípulos, hemos de tomar nuestra cruz y estar dispuestos a sufrir hasta la muerte. Estamos llamados a seguir la misma ruta que Cristo siguió. La misma ruta de Cristo hasta el Calvario. Él nos da estas exigencias. Y no la manda como aquel que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas y Él no lo hizo. Ojo, al contrario, Él fue a Jerusalén a morir por nuestra causa. Fue a que lo humillaran y que lo vistieran de púrpura con una corona de espinas para después llevar su cruz hasta el Calvario y decir allí, consumado es. Su mirada fue puesta en lo eterno, en el eterno Dios. Fue obediente a Dios hasta la muerte. Tenemos ejemplo en Cristo. Tenemos ejemplo en Él, hermanos. Cristo amó más a su Padre que a sus familiares. Y por eso, y aún así, cuidó a su madre hasta el fin. Hasta el último aliento de sus días. Cristo estuvo dispuesto a llevar su cruz. Cristo dejó su gloria humillándose para ser hombre. Y cuando tuvo que considerar el costo, cuando Él tuvo que considerar lo que significa seguirle, y se dio una vez más cuenta de lo que implicaba, se detuvo. Pidió oración. Oró toda la noche, sudando como sangre, entendiendo lo que implicaría amar más a Dios y a su pueblo. A fin de cuentas, dijo con dolor pero lleno de certeza eterna, no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad, oh Padre. Cristo estaba orando, pidiendo fuerzas, lléname de fuerzas para responder como quieres, a pesar de los gastos y los costos de seguirte, oh Dios. Que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Ayúdame. Y sabe, su Padre lo ayudó. Y sabe más, la ayuda del Padre no significó salir del camino a la cruz. Lo ayudó en el sufrimiento. Y nosotros, mis hermanos, y nosotros, una vez más, ¿hasta cuándo hemos de poner como centro de nuestra vida lo que tenemos y lo que no tenemos? Las circunstancias actuales para muchos han sido circunstancias que nos han quitado privilegios y comodidades que teníamos antes. Pero Dios ha usado esas circunstancias para revelar lo que realmente estaba gobernando nuestros corazones. Para que nos sentemos a considerar si estamos amándole más a Él que a nuestras propias vidas, que a nuestras propias comodidades. Hermanos, ¿cómo hemos de dejar que las cosas que ya no tenemos tomen la decisión por nosotros? ¿Hasta cuándo estaremos atados a nuestros gustos, seguridades, comodidades y preferencias? Mis amados, si somos de Cristo, Él será nuestro amor. Su voluntad será nuestro gusto. Él será nuestra seguridad en medio de tanta maldad. Su voluntad será nuestra comodidad. Él y su voluntad será nuestra preferencia de vida. No hay nada más valioso que Cristo y su gloria. Cristo es el camino.
a la salvación. El amor a Cristo será suficiente para soportar hasta las peores situaciones de la vida. Será suficiente. Obedece a Cristo. Escúchame. Obedece a Cristo más que cualquier cosa. Obedece a Cristo más que responder de manera visceral a la situación que estás viviendo. Obedece a Cristo antes que a tu bolsillo. Obedece a Cristo antes que a tus bienes. Obedece a Cristo antes que a tu familia, si fuera necesario. Los que le siguen y le aman son totalmente libres para identificarse con Jesús en su sufrimiento. Y esta es una característica que se mantiene hasta el final, hasta el final. No es un momento, mi hermano. No te creas ese cuento. Ay, ya sufrí, ya pasé lo más difícil del cristianismo. No, hermano, no. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si no te mantienes hasta el final, confiando en Cristo, seguro terminarás echado fuera. Si emprendieres el camino de Cristo y no terminarás echado fuera. La Biblia dice que somos sal, pero si nos hacemos insípidos, para nada servimos. Yo te ruego, por favor, no juegues con Cristo. No juegues con su iglesia. No juegues con la fe. Ser cristiano no es cuestión de fiebre de algún momento y de una nueva doctrina que aprendí. Ser cristiano se trata de amar a Cristo porque nos salvó y Él es digno de que nuestra vida le pertenezca. Ser cristiano no es encontrar refugio nada más en un momento de dolor. Ser cristiano es amar a Cristo en las buenas y en las malas. No coquetees con Él. Si vas a seguir a Cristo, que sea por las razones correctas, por la verdad. Así que aquí está la verdad. Él es digno de que le amemos más que a nada, sobre todas las cosas. Considera las implicaciones de seguirle y no vayas en pos de Él creyendo que es una añadidura y después te vas y no puedes terminar la carrera. Hermanos, nunca olviden de quién es la patente de todo lo que tienen y todo lo que son. Le pertenece a Dios. Y esto requiere coraje, tenacidad en lo que se cree. Lo que Cristo hace en nosotros cuando nos da el arrepentimiento es darnos la capacidad determinante de seguirle hasta el final. Y el cristiano es valiente por naturaleza, porque así nos ha hecho Cristo. Padres, escuchen, amen a Cristo más que a sus hijos. Amen a Cristo más que a sus esposas e instruyanlos de esa manera. Hijos, escúchenme, amen a Cristo más que a sus padres y hónrenle de tal manera. Hermanos, amen a Cristo más que a sus propias vidas y vívanla de tal manera. Iglesia, amemos a Cristo sobre el sufrimiento, los costos, los peligros, las dificultades. Amémosle y que Él y su obra sea suficiente para nosotros. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y en una eternidad con Él. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo sabiendo el costo del discipulado?
Cuando amas a Cristo, Él va a ser el mayor consuelo de tu vida y podrás seguir adelante. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para entender estas verdades, escuche. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos estas verdades tan profundas y tan importantes para nosotros. Hemos entendido una vez más que te necesitamos, porque sí, nuestras piernas tiemblan a saber lo que implica, porque tú eres digno. Como comenzamos en esta enseñanza, queremos terminar, oh Dios, reconociendo que tú tienes la supremacía y que eres el centro del universo. Nadie más es como tú. Y nos debemos a ti. Y cuando has manifestado tu amor en Cristo y su obra salvadora, nos rendimos mucho más a ti, Señor. Ayuda a cada mente y cada corazón que ha estado coqueteando con la idea de ser cristiano. Fortalécelo, por favor. Que entienda que el que a ti te ama, ama también a tu esposa, que es tu iglesia. Que entienda que tú eres digno del sufrimiento que podamos vivir, pero que nos aseguras una eternidad de gloria eterna. Gracias, oh Jesús, por ganar tanto bien para nosotros y por ponerte en el centro de nuestra vida una vez más. Perdona las veces que te hemos sustituido, que por las riquezas, por el trabajo, por los familiares, por nuestra propia vida hemos querido y hemos pretendido usurpar tu lugar. Perdónanos, por favor. Pero te rogamos que nos ayudes porque somos débiles. Y así como lo que hemos aprendido es un reto para nuestras vidas, que también sea un consuelo sabiendo que tú fuiste ejemplo y que vas delante de nosotros, prometiéndonos estar con nosotros hasta el fin de nuestras vidas, Señor, fortaleciéndonos. Gracias por el ejemplo de nuestros hermanos mártires en la historia. Permítenos recibir todo lo que venga de camino al cielo con gozo y con fe. En el nombre de Jesús. Amén.